Bueno, tomando el tema que veníamos hablando el altruismo, cuando Ayn Rand nos habla o cuando Ayn Rand rechaza el ser altruistas, no significa que no ayudemos al otro. O sea, que no nos está diciendo no hagan obras de caridad, no donen, no. Lo que ella nos quiere decir es que nosotros como individuos tenemos derecho a decidir a quiénes ayudar, cómo y cuándo. La sociedad no tiene por qué intervenir en un tema que es de cada individuo. La caridad no puede considerarse un asunto político, ni se puede considerar, ni se puede divinizar a la sociedad como si fuera todo. Quiero repetir nuevamente, la sociedad como ente viviente no existe. La sociedad está conformada por individuos con libertad de decisión. La vida y las libertades de los individuos no pueden estar sujetas a lo que diga la sociedad. Eso es básicamente lo que nos quiere decir Ayn Rand en su mensaje sobre la ética colectivista y el altruismo. Y que entre lo que dice Ayn Rand respecto al altruismo es que el altruismo erosiona la capacidad de los hombres para entender el concepto de derechos y el valor de la vida individual. O sea, que el altruista es el que pone a los otros por encima de sus intereses personales, por encima de su dignidad, por encima de su valor como ser humano. Hay un dicho que es sabio. Bueno, hay varios dichos que los voy a ir como mezclando así. Hay algo que es muy cierto y que dice que si uno no se quiere a uno mismo, uno no puede querer a los demás. Eso es una de los postulados que en torno a todo este tema del objetivismo debemos tener claro. Otra cosa, otro dicho, y un dicho que yo he escuchado muchísimas veces, que es que la caridad entra por casa. Y eso es básicamente lo que Ayn Rand nos está, lo que Ayn Rand defiende. Y como dije al principio del programa anterior, de la primera parte, es que el interés personal mío es mi esposo, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis primos, en fin, la familia de uno. Es nuestro interés personal. Yo soy donadora de órganos. El día que yo me muera, si paralelamente a mi muerte, mi prima o una hija de mi prima o mi sobrina necesita un trasplante de riñón, antes que a la persona que lleva tiempo esperando por ese trasplante de riñón, antes que es mi prima, mi sobrina o cualquier miembro de mi familia que en ese momento necesite de ese trasplante, quien lo va a recibir. La gente probablemente, si tú me estás escuchando, vas a decir, ay, pero qué egoísta, con tanta gente que están esperando, que llevan meses esperando un trasplante de riñón y tú le vas a preferir dar, obviamente. Eso es el egoísmo racional. Eso es que uno coloca que el interés personal de uno por encima de lo demás, sin violar los derechos de los demás. O sea, eso no quiere decir que voy a pasar por encima de la dignidad del vecino. Eso no quiere decir que yo por satisfacer mi interés personal voy a matar, voy a atracar, no, eso quiere decir que que mi interés personal, que parte de ese interés personal están los miembros de mi familia, que ellos tienen prioridad en mi vida. Eso es tan sencillo y eso es lo que Ayn Rand quiere decir.
seguro que esto va a sonar un poquito así como que escandaloso, que el altruismo sea la base del nazismo. Y que yo quiero volver otra vez a retomar, el altruismo se ha visto innumerables veces como sinónimo de benevolencia. La palabra altruismo fue acuñada por Augusto Comte para denotar una ética en la cual el autosacrificio sea la mayor virtud, valor y deber. O sea, que es algo que la persona se sacrifica sus valores, sacrifica su dignidad, sacrifica muchas veces hasta su buen nombre en virtud de otros. Que el altruismo significa una obligación de servir a otros poniendo los intereses de los demás por encima de los propios. Es decir, que si yo tengo una plata que la tengo destinada para el estudio de unos hijos, bueno, que son hipotéticos porque realmente yo no tengo hijos, y resulta que el pastor de la iglesia donde yo voy me dice, ¿harías bien en donar ese CDT que has destinado para que tu hijo estudie el día de mañana en la universidad que mejor le parezca, llámese la Universidad Javeriana, llámese la Universidad de Tel Aviv, llámese Harvard, para que se la dones a los niños necesitados? Y yo, como una buena boba, voy, cuando el CDT se me vence, se lo entrego a los niños y mi hijo, mi hija o lo que sea, queda sin estudios y me toca sacar después, al momento de que va a estudiar, que se conforme con una universidad del gobierno. Que eso es el altruista, que coloca por encima de sus intereses personales los intereses de los demás, que esos otros probablemente nunca se lo van a agradecer, y eso suele pasar. Y esto mismo fue lo que Hitler repetía a los jóvenes alemanes, que entregarlo todo, someterse a privaciones en aras de conseguir una Alemania donde hubiera igualdad material por el bien común. Es decir, Hitler se dedicó a adoctrinar a los jóvenes. Eso mismo es lo que hacen los gobiernos de izquierda, los líderes de izquierda, adoctrinar, crearles a los jóvenes la idea de que el socialismo, lo bonito que es el socialismo, lo bien intencionado que es el socialismo. Yo creo que yo hice en alguna oportunidad un video en el que hablaba sobre la igualdad y la desigualdad. Por si no lo hice, lo voy a hacer, pero de todas maneras les recomiendo que lean La tiranía de la igualdad de Axel Kaiser. Pueden buscar aquí mismo en YouTube cualquier video de Axel Kaiser donde hable de la igualdad. Y Axel Kaiser dice lo que yo voy a decir en este momento. Axel Kaiser dice que la única igualdad que hay es la igualdad ante la ley. Y es lo mismo que dice Gloria Álvarez y es lo mismo que dicen los libertarios. Los individuos somos diferentes entre nosotros mismos, somos desiguales. Yo no me puedo considerar igual que mi vecina, no pienso igual que ella, no soy igual que mi mamá, a pesar de haber nacido de ella, no soy igual que mi papá, a pesar de que coincidimos en ciertas cosas, de la forma de ver la vida, pero hay muchas cosas que a mí me gustan que a él no le gustan, como por ejemplo
a mí me gusta el cine de horror, a mi papá no le gusta el cine de horror, así es que todos somos desiguales. ¿Cómo pretender que haya igualdad en un mundo tan desigual? Aparte de eso, Axel Kaiser dice algo que a mí me gusta mucho y que quiero repetir, que dice que eh, la, la, la riqueza no es algo que está ahí móvil y que alguien la repartió mal y que hay que redistribuirla. Eso no, o sea, la riqueza es algo que se crea, que el hombre que tiene algo que es la mayor fuente inagotable de recursos, que es la mente humana. La mente humana es la principal e inagotable fuente de recursos. Esto, el cuerpo, la mente, es nuestra propiedad privada. Y todo lo que salga de nuestra propiedad privada, que es nuestra mente, es también nuestra propiedad privada. Nuestras ideas son nuestra propiedad privada, que el dinero que ganamos por nuestro trabajo, en donde ponemos a trabajar las manos y la mente, es nuestra propiedad privada. Así es que ese cuento de la redistribución de la riqueza, del socialismo, es cuento de hadas y de una hada un poco trastornada llamado Carlos Marx. En fin, no quiero ahondar más en el asunto. Los colectivos no son capaces de evaluar las ideas como lo hacen los individuos. El colectivo basta con que haya un discurso atractivo y, como había dicho antes, el colectivo se alza. El colectivo se alza y no piensa, no analiza, que el individuo piensa y analiza. Obviamente que hay de individuos a individuos. Hay individuos que definitivamente que no piensan y no analizan y que tienen una mente colectivizada. Y Hitler, como buen demagogo que era, creía que porque una multitud lo apoyaba, que entonces sus políticas estaban justificadas. Y que el socialismo, como el altruismo, impone obligaciones no escogidas y por lo tanto es contrario a los sistemas de iniciativas que el individuo elige. Yo elijo algo y que al momento de elegir cualquier cosa, de elegir que pagar aquí en Colombia, como sucede en todas partes del mundo, obviamente siempre hay países dictatoriales, uno tiene para elegir con qué entidad quiere uno sacar o con qué empresa quiere uno sacar el servicio de telefonía móvil. Y uno, al momento de uno elegir y uno firma ese contrato, uno adquiere ciertas obligaciones, pero esas obligaciones que uno mismo eligió. El socialismo, como el altruismo, que elige por el individuo. O sea, el individuo no elige, el individuo no escoge, sino que le toca, como quien dice, comer la fuerza en contra de su voluntad. Que el capitalismo y el individualismo son sistemas que dan libertad al individuo para que él sea quien elija. Que el colectivismo es sinónimo de nacionalsocialismo, fascismo, comunismo, socialismo. Hay un filósofo que creo que yo también he hablado de él, que se llamaba Karl Popper, que él defendía que la naturaleza del ser humano ha sido el orden tribal. El hombre siempre va a estar buscando unirse a un grupo, que es el grupo con el que comparta afinidades y eso. Pero eso no quiere decir que el hombre tenga que dejar su
pensamiento individualista para adoptar pensamiento colectivista. ¿Y qué es lo que sucede con el colectivismo? Con el colectivismo sucede que desaparece como por arte de magia la responsabilidad individual. Y entonces el individuo le comienza a adjudicar todos sus errores y el responsable de sus errores al grupo al que pertenece. Y entonces el colectivismo regresa al ser humano a una condición infantil. ¿Por qué? Porque no asume sus consecuencias, no asume las consecuencias de sus actos, de sus errores, de sus aciertos. Entonces vuelve a ser otra vez un niño. Entonces no piensa por él mismo. ¿Por qué? Porque tiene un colectivo que lo maneja, un colectivo que lo presiona, entonces su individualidad ha sido relegada, entonces no es dueño de su propia vida. ¿Y quiénes no son dueños de su propia vida? Los niños dependen de lo que diga el papá, la mamá, los maestros en la escuela. Entonces cuando una persona llega a la edad adulta adquiere eso, responsabilidad individual. Si yo por X o Y motivo comienzo a fumar y entonces todo lo que me entra de mi trabajo me lo gasto en cigarrillos y resulta de que ando siempre sin plata. No es culpa del que me vendió el cigarrillo, no es culpa de la sociedad que me induce a mí a que fume, no es responsabilidad mía. Si una persona se engorda, no es responsabilidad del vecino, ni del marido, ni de los hijos, ni nada. Es responsabilidad propia, es responsabilidad individual. Y el hecho de uno adjudicarle las culpas de lo que uno comete a otra persona, uno está volviendo a una condición infantil, que eso es propio de las mentes colectivizadas. El individuo con una mente colectivizada no es capaz de tomar decisiones por sí mismo, está esperando siempre la aprobación de otro, está esperando siempre que otro le diga, sí, continúa, está bien, va bien, o no, detente, o no, no hagas eso, o que siempre le estén imponiendo cosas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que llamar a fulanita de tal porque se copió de Dios. No, el individuo que asume sus propias responsabilidades piensa por sí mismo. Ha dejado el niño a un lado y asume lo que habíamos dicho que era la responsabilidad individual, las propias decisiones, sin que ninguno se las quiera imponer. Y eso es lo que Ayn Rand rechaza, que el individuo tiene derecho a elegir, a decidir qué amistades tiene, si quiere ser amigo de fulanita, de Juanita, de Josefinita, o si decide no ser amigo de ninguna de ellas tres, o si decide tener un gran grupo de amigas, o si decide tener un grupo más reducido de amigas. La mente colectivizada es la que deja que otros le impongan lo que tiene que hacer, que le da miedo a emanciparse. Y eso es lo que Ayn Rand nos llama. Quiero decir algo, para los que de pronto se cuestionan. Yo este tema del objetivismo no lo mezclo con el tema de mis creencias ni nada de eso. Y hay algo que se llama discernimiento, que es que uno decide de lo que uno lee qué tomar
qué no tomar, qué te sirve, qué no te sirve. Y del objetivismo hay una gran cantidad de postulados que a mí me gustan, que los estudio, que los sigo, que los estoy tratando de poner en práctica. Eso es, uno va como acostumbrándose a ese estilo de vida. Hay otros postulados del objetivismo que no comparto, que más bien se separo de todo esto que estoy haciendo. Y el hecho de que esté estudiando el objetivismo no quiere decir que esté adoptando todos los postulados, o sea, el 100% de ellos, sino que igual hay que leerlos a ver uno qué es lo que va a tomar, qué es lo que uno no va a tomar. A mí me gusta mucho leer y yo creo que ya con lo que ustedes ven aquí, con los libros que les he compartido, que poquito a poco les voy a estar... este es el libro que me estoy leyendo recientemente, todos los libros que les he compartido. Y siempre hay algo que tiene la lectura que a mí me gusta mucho y que siempre como que lo trato de tomar en cuenta, y es que la lectura nos da pensamiento crítico, nos llena de argumentos. Y el que no lee traga entero, se cree todas las bobadas que le dicen. El que no lee se indigesta con la sobredosis de información. Entonces uno tiene que leer para crear argumentos en la cabeza y tener cómo debatir. Y debatir no quiere decir pelear con el vecino, pelear con los amigos, sino debatir es poner en manifiesto lo que uno piensa y escuchar lo que el otro debe decir. Entonces, bueno, los seres humanos, que antes de cerrar con esta última parte del programa, los seres humanos, y esto para los que no les guste, porque siempre hay el que no les gusta, la filosofía, todos los días estamos filosofando cuando vamos a tomar decisiones, cuando hablamos con la gente. La filosofía hace parte de nuestro diario vivir, y por eso es que yo también abrí este pequeño espacio, un mes en YouTube, un mes en el podcast, que es para que hablemos de filosofía, para que hablemos un poquito de el objetivismo, para que hablemos un poquito de todos esos temas que hacen parte de nuestra vida cotidiana. De esta manera me despido, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. El lunes vamos a tener un programa muy bonito porque es el Día de la Mujer, que es surprise, no quiero decir nada, pero les aseguro que va a estar muy bonito el programa del lunes, y de verdad que quiero que lo disfruten, así como para los que disfrutan lo que yo hago. Bye.